¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con el activo más valioso de cualquier productor. Y no es el ganado ni la maquinaria más nueva, es el suelo. Vamos a ver cómo dejar de pensar en él como simple tierra y empezar a tratarlo como lo que es, el motor vivo y dinámico de toda la operación. A ver, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Qué es la fertilidad del suelo? Mucha gente cree que es nomás echarle fertilizante y listo, pero la realidad, es mucho más interesante y compleja. La verdadera fertilidad no es solo tener nutrientes, es la capacidad del suelo para dárselos a las plantas en las cantidades y proporciones justas, sin que haya nada tóxico que lo impida. Es un equilibrio, casi un arte. Y esta imagen lo dice todo, ¿no? La salud y la productividad de estos animales dependen pero al 100% de la calidad del pasto que comen. Y la calidad de ese pasto depende enteramente de la salud del suelo que lo alimenta. Es un sistema, está todo conectado. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a definir bien qué es la fertilidad. Luego veremos cómo hacer un buen diagnóstico, cómo corregir los problemas más comunes como la acidez, la magia del manejo integrado, el rol de la biología y, por supuesto, cómo cuidar este recurso para el futuro. Muy bien, primera parada, los fundamentos. Miren, la fertilidad del suelo no es una sola cosa. Hay que pensarla como una mesa de 3 patas. Si una falla, todo se tambalea. Vamos a ver cada uno de estos pilares. El primer pilar, el que casi todos conocen, es la fertilidad química. Esta es, digamos, la despensa de nutrientes del suelo. Se trata de tener calcio, magnesio, potasio, todo lo que la planta necesita. Y el que manda en esta despensa, el que decide qué se puede sacar y qué no, es el pH. Él es el director de la orquesta. Luego viene la fertilidad física. Pensemos en esto como la casa de las raíces. Una buena estructura, con buenos poros, es como una mansión con ventilación y cañerías perfectas. Permite que el agua entre, se guarde y que las raíces puedan explorar y respirar. Un suelo compactado, en cambio, es como pedirle a la planta que crezca en una losa de concreto. Imposible. Y el tercer pilar, que a menudo se nos olvida, es la fertilidad biológica. El suelo está vivo. Es un zoológico increíble, lleno de bacterias, hongos, lombrices, que funcionan como el sistema digestivo de la tierra. Ellos agarran la materia orgánica y la convierten en comida para las plantas. Sin esta fuerza de trabajo invisible, los otros 2 pilares se quedan a medias. Bueno, ahora pasemos a la acción. Así como un doctor no receta nada sin un diagnóstico, un productor no debería aplicar nada sin conocer su suelo. La herramienta para esto es el análisis. Pero, ojo, y esto es clave, un análisis de suelo es tan bueno o tan malo como la muestra que se toma. Un error típico es tomarla cerca de una cerca, un bebedero o donde se junta el estiércol. Eso contamina el resultado y no sirve de nada. No se puede manejar lo que no se mide bien. En muchas zonas tropicales, donde llueve mucho y el agua va lavando los nutrientes, este numerito, pH menor a 5.5, es el fantasma que aparece en muchísimos análisis. Esto nos grita que el suelo es ácido, y ahí es donde empieza una cadena de problemas que limitan muchísimo la producción. Y este gráfico es genial para entender el lío. Fíjense cómo en la zona ácida, la barra de nutrientes como el fósforo se hace súper delgadita. ¿Qué significa? Que el fósforo está ahí, en el suelo, pero está bloqueado. La planta no lo puede tomar. Y para colmo, el aluminio, que es tóxico para las raíces, se libera. El pH realmente es el que tiene la llave de todo. Otro concepto que sale en el análisis es la CIC. Para entenderlo fácil, imaginen que la CIC es la capacidad del suelo para actuar como una batería recargable de nutrientes. Las partículas de arcilla y la materia orgánica actúan como un imán que agarra y guarda los nutrientes buenos, como el calcio y el potasio, para que no se laven con la primera lluvia. Y esta tabla lo deja clarísimo. Un suelo arenoso tiene una CIC bajísima. Es como una batería vieja que no guarda carga. En cambio, los suelos con más arcilla y sobre todo con buena materia orgánica tienen una CIC alta. Son baterías potentes que retienen la fertilidad por mucho más tiempo. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Acidez. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por suerte, no estamos de brazos cruzados. Existen herramientas muy efectivas para corregir este problema y destrabar todo el potencial que tiene el suelo. Aquí tenemos a los 2 jugadores principales,
la cal dolomita y el yeso agrícola. Ojo, no son lo mismo ni se usan para lo mismo, cada uno tiene su trabajo específico. La cal es como el médico de la superficie, sube el pH y neutraliza el aluminio arriba. El yeso, en cambio, es el especialista que baja a las capas más profundas, no cambia tanto el pH, pero neutraliza el aluminio tóxico allá abajo. Esto permite que las raíces crezcan más profundo. Muchas veces, la jugada maestra es usar una combinación de ambos. Ahora, arreglar la química es solo el principio. El enfoque verdaderamente inteligente, el moderno, es el manejo integrado. Se trata de dejar de pensar en orgánico o químico y empezar a pensar en orgánico y químico. La idea es crear una sinergia, que 1 más 1 nos dé 3. El concepto es simple pero muy poderoso. Por un lado, el aporte orgánico, el estiércol, el compost, mejora la casa, o sea, la parte física y biológica del suelo. Por otro lado, el fertilizante mineral es la comida rápida, un empujón de nutrientes específicos. Cuando los juntamos, el suelo retiene mejor esos nutrientes minerales, la biología los procese y la planta aprovecha todo mucho más. En pocas palabras, se le saca mucho más jugo a cada peso invertido en fertilizantes. Y ahora vamos a ponerle la lupa a esa fuerza laboral invisible y a los nutrientes clave que ellos manejan. Porque saber gestionar esto, de verdad, marca toda la diferencia en los resultados. A ver, los 3 grandes. NPK. El nitrógeno es el acelerador del crecimiento, pero se mueve mucho, así que hay que aplicarlo en partes. El fósforo es clave para las raíces, pero no se mueve nada, así que hay que ponerlo cerquita de la semilla al sembrar. Y con el potasio, mucho cuidado, porque aquí es donde la salud del suelo se conecta directamente con la del animal. Un exceso de potasio en el pasto puede bloquear la absorción de magnesio en la vaca y causar problemas metabólicos gravísimos, como la hipomagnesemia. ¡Tremendo! Ahora, conozcamos a los ingenieros. Las lombrices, las termitas, todos esos bichos grandes son los que construyen la estructura del suelo, gratis 24/7. Sus túneles son autopistas para que el agua y el aire lleguen a las raíces, combatiendo la compactación de forma natural. Y si bajamos al nivel microscópico, está la red microbiana. Bacterias y hongos son los recicladores por excelencia, descomponen todo y liberan nutrientes. Y luego están las micorrizas, que son unos hongos espectaculares. Se conectan a las raíces y funcionan como extensiones, como una red de fibra óptica que va a buscar agua y sobre todo ese fósforo que a la raíz sola le cuesta tanto encontrar. Bien, ya entendimos el sistema, ya sabemos cómo diagnosticarlo y cómo nutrirlo. El último paso, y quizás el más importante, es protegerlo. La fertilidad no es algo que se construye una vez y nos olvidamos. Requiere un cuidado constante. Un enemigo silencioso pero terrible es la compactación. El peso del ganado, de las máquinas, va creando capas duras que asfixian las raíces. Y la solución, curiosamente, no es arar más, sino menos. Prácticas como la labranza mínima o la siembra directa protegen esa estructura que tanto trabajo les costó construir a nuestros ingenieros del suelo. Y quizá el principio más simple y a la vez más poderoso de todos es este. Nunca, pero nunca, dejar el suelo desnudo. Un suelo cubierto, ya sea con plantas vivas o con restos de cosechas, es un suelo protegido. Es como ponerle una armadura contra el golpe de la lluvia y el calor del sol, conservando la vida y la humedad que hay debajo. Y cerramos con esta pregunta, que es para que quede resonando. ¿Cuál es el verdadero objetivo? El cambio de mentalidad lo es todo. Cuando nos enfocamos en cultivar la salud del suelo, en alimentar a toda esa vida que tiene, la productividad y la salud de las pasturas y los animales vienen solas, como una consecuencia lógica. Gracias por acompañarnos.